Me llamo Diego y soy paramédico desde hace 9 años. Trabajo para una pequeña estación de emergencias en Apatzingán, una de esas que sobrevive más por voluntad que por presupuesto. Los turnos son infernales, el equipo casi siempre está fallando, y si algo he aprendido, es que aquí las decisiones se toman con el estómago revuelto y los dientes apretados. Era un martes, casi medianoche. Estaba a punto de cerrar el turno cuando recibí una llamada directa, sin pasar por la central. Era del doctor Miramontes, encargado de una clínica rural en Las Canoas, una comunidad a casi 1 hora de distancia, entre cerros, caminos de terracería y brechas que desaparecen con la lluvia. Me dijo que tenían a una mujer con insuficiencia respiratoria severa y que necesitaban urgentemente un tanque de oxígeno. El que tenían estaba casi vacío. Tenía en la ambulancia uno de los pocos tanques disponibles. Lo había recogido del Hospital General esa misma tarde. Ni siquiera lo había descargado. Sin decirle a nadie, encendí la unidad y salí de la base sin esperar a que alguien preguntara. Pero no había avanzado ni 5 kilómetros cuando sonó mi celular, un número desconocido. Contesté por impulso. «Eres tú el que va con el tanque, ¿verdad?». La voz era seca, como de alguien que no necesitaba repetir las cosas. «¿Quién habla?». «Tienes que desviarte. Hay gente nuestra que necesita ese tanque. Vamos a mandarte una ubicación. Si no llegas en 30 minutos, ya sabes cómo termina esto». Se cortó. Vi la pantalla del celular. Un mensaje de WhatsApp había llegado con coordenadas precisas. Era un lugar entre Apatzingán y Tancítaro, una zona que conocía bien, no por gusto, sino por historias de otros paramédicos que nunca regresaron de allá. Tuve que parar. La ciudad ya quedaba atrás. Frente a mí solo estaba la carretera negra y el eco de mi respiración en la cabina. Pensé en la mujer en las canoas, en el doctor que me había suplicado ayuda, pero también pensé en lo que podía pasar si llegaba a donde me pedían, o si no llegaba. En esta región, las amenazas no son bromas. Aquí la muerte viaja en camionetas sin placas y tiene ojos que te vigilan desde los matorrales. Llamé al doctor Miramontes, le dije la verdad. Me hablaron, me están pidiendo que desvíe el tanque. Hubo silencio. «Diego, esa mujer se está muriendo. Ya no tiene oxígeno. El siguiente tanque podría llegar hasta mañana. ¿Tú sabes qué pasa con estos pacientes?». «Sí», dije, y colgué. Metí la ubicación en el GPS. Si tomaba ese camino, no llegaría a Las Canoas. Si no lo tomaba, no sabía si llegaría a ver el amanecer. Di un par de vueltas al volante con los nudillos blancos. Nadie podía tomar esa decisión por mí. Y lo odié. Decidí no seguir la coordenada. Aceleré hacia Las Canoas, no porque fuera valiente, sino porque había jurado salvar vidas, no negociar con la muerte. A los 20 minutos, entré en una zona sin señal. El camino era un laberinto de polvo y árboles retorcidos. Los faros apenas iluminaban los baches, y el motor de la ambulancia sonaba como si se quejara de estar allí. Apenas llegué a la clínica, los enfermeros salieron a recibirme. Uno de ellos me ayudó a bajar el tanque y correrlo hacia adentro. No me dijeron nada más. Solo escuché al doctor gritarle a alguien que se apresurara, que ya estaba ahí. Me senté en la ambulancia, temblando. Sabía que ahora venía la otra parte. Había desobedecido, y en esta tierra eso se paga. Me quedé en la cabina, sin apagar el motor, rezando lo que no creía, esperando que el cielo se oscureciera sin que nadie llegara. No pasó ni media hora. Una camioneta sin luces se detuvo a unos metros. De ella bajaron 3 hombres. No necesitaban decir quiénes eran. Uno de ellos se acercó, golpeó la puerta con la punta de los nudillos. «¿Te perdiste o qué?». No respondí. «Nos dejaste colgados», dijo. Su tono era de calma, pero había algo en sus ojos que no lo era. «Era para una paciente que se moría», dije, sin mirar. Tenía los dedos sobre el volante, sudando. «¿Y crees que los nuestros no se mueren?». Me quedé callado. «Mira, no te vamos a hacer nada hoy, pero tú decides si quieres seguir vivo mañana. Acuérdate que por aquí los caminos son largos, y a veces no se llega». Se subieron a su camioneta y se fueron, tan silenciosos como habían llegado. Regresé a Apatzingán al amanecer, con el cuerpo destruido y el alma temblando. Nadie me preguntó nada en la base. Nadie quiso saber. Días después, supe que la mujer sobrevivió. Y también supe que otro paramédico, el turno de la tarde, fue interceptado en el mismo camino. Él sí entregó el tanque. Nadie le dijo nada. Nadie le agradeció. Y así seguimos, decidiendo quién respira y quién no. No por justicia, no por fe, sino por miedo. Porque en Apatzingán, el oxígeno no solo se vende, también se negocia, y a veces se rifa la vida.
No fue una buena idea aceptar esa última entrega. Lo supe desde que vi la dirección. Era una de esas colonias que aparecen en el mapa pero nadie conoce, ni siquiera los locales. Estaba en las orillas de Apatzingán, más allá del Boulevard Constituyentes, donde las casas se levantan de entre la tierra seca y la maleza como si hubieran brotado abandonadas. Nadie vive ahí, dicen, pero alguien pide comida. Soy Cristian. Tengo 25 años y reparto en moto desde hace casi 2. Trabajo para una aplicación que todos conocen, pero que nadie respeta. Cuando me salió esa orden, ya era tarde, casi las 10:30. Pensé rechazarla, pero vi la propina, 100 pesos. Eso no se ignora. El restaurante estaba en el centro. Me tardé 5 minutos en recoger el paquete y 20 en llegar al lugar. Desde que salí de la avenida principal, el ambiente cambió. Ya no había gente. Las calles estaban oscuras, sin postes, sin perros, sin nada. Las casas parecían de cartón, con ventanas tapadas por cobijas, techos de lámina y muros con grafitis viejos. Cuando llegué, la casa no tenía número, solo un portón de herrería oxidada con un pedazo de cartón pegado con cinta. Decía, entregar en puerta trasera, dejar en mesa blanca. Toqué el claxon, nada. Me bajé y empujé la reja. No tenía candado, solo una cadena colgando. El patio estaba lleno de tierra suelta y pedazos de madera podrida. Al fondo, una casa de un piso, ventanas tapiadas y una luz tenue filtrándose por un resquicio. Rodeé el lugar y vi la puerta trasera, abierta apenas unos centímetros. Asomé la cabeza. Olía a humedad y comida vieja. Buenas noches, traigo su pedido, dije en voz alta, esperando que alguien respondiera. Silencio. Me acerqué despacio. La puerta crujió al abrirse. Al fondo, sobre una mesa blanca de plástico, había una botella de coca sin abrir y platos desechables. Dejé la bolsa ahí y di un paso atrás. ¿Alguien? Nada. Decidí irme. Apenas me giré, escuché pasos, claros, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de tierra. Volteé. Nada. Aceleré el paso hasta la moto. Ya iba a subir cuando vi que mi casco no estaba. Estaba seguro de haberlo dejado colgado en el manubrio. Busqué alrededor, revisé el piso, el asiento, y entonces lo vi. Estaba en la barda, a unos metros de altura, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Tragué saliva. Me acerqué con cautela. El casco tenía algo dentro, un papel doblado. Gracias, vuelve mañana. Lo dejé caer. Subí a la moto sin el casco, encendí y arranqué lo más rápido que pude. No miré atrás. Esa noche no dormí bien. Me despertaba con cualquier ruido. Pensaba en los pasos, en el mensaje, en la casa. No lo conté. ¿Qué iba a decir? Un cliente me dejó un recado raro. Pensarían que estoy exagerando, pero al día siguiente, a la misma hora, me cayó otra orden. Misma zona, misma dirección. Propina, 150 pesos. Pude ignorarla. Pude fingir que no la vi. Pero no lo hice. Volví. Esta vez, la casa tenía la puerta principal abierta. La luz de adentro era más intensa. No dije nada. Entré hasta la mesa. No había coca esta vez, solo la mesa y una caja de cartón cerrada con cinta. Encima, otro papel. Para el siguiente cliente. Dejar en casa de al lado. Tragué saliva. Salí. Miré la casa vecina. Era idéntica. Vieja. Tapada. Sin señales de vida. Caminé con la caja hasta allá. La puerta también estaba abierta. El interior estaba a oscuras. Dejé la caja justo adentro y salí sin mirar atrás. Cuando regresé a mi moto, el casco estaba en el piso. Otro papel dentro. Gracias. ¿Vas bien? No regresé esa noche. Durante los siguientes 3 días no me cayeron órdenes en esa zona. Empecé a pensar que tal vez había sido alguna especie de broma pesada o algo así. Pero la 4ª noche me llegó una notificación directa, sin pasar por la app. Un mensaje por WhatsApp. Era un número desconocido. Solo decía, te esperamos a las 11, mismo lugar, buena paga. Y un número de cuenta con un depósito, 200 pesos. Me congelé. No había compartido mi número con ningún cliente. Esa noche no fui. Al día siguiente, otro mensaje. Te necesitamos. Hay más entregas. Doble paga. No contesté. 3ª noche. No se aceptan rechazos. Ya sabes el camino. Esa noche me estaban esperando. Salí del trabajo y por instinto tomé el camino contrario. No quería ir a mi casa. Me fui hacia el centro, apagué el celular, cambié de ropa. Me quedé en una fonda donde un primo trabaja hasta tarde. A las 2 de la mañana regresé a mi casa. Todo parecía normal. Cerré bien la puerta, puse la tranca. No me quité los zapatos. Me dormí en el sofá. Desperté sudando. Eran las 6:30. La puerta de la sala estaba entreabierta. En el centro de la mesa, un papel. Cristian, no es bueno hacer esperar. Te vemos esta noche. Y al lado, mi casco. Ahí entendí que esto no era una broma.
Ni un error. No era un cliente cualquiera. Era alguien con acceso a mis datos, a mis rutas, a mis tiempos. Alguien que me vigilaba. Fui a la policía. Les enseñé los mensajes. Conté lo básico. Me vieron raro. Uno me preguntó si había bebido. Otro si debía dinero. Salí con más miedo que con el que entré. Esa noche no fui a trabajar. Ni la que siguió. A la tercera noche, mis padres me llamaron. Viven en otro estado. Me dijeron que alguien había llamado preguntando por mí, que sabían que vivía en Apatzingán, que tenía deudas, que no querían problemas, solo que yo cumpliera con lo pactado. Cambié de número, cambié de casa. Me fui a vivir con un tío a Uruapan. Dejé de trabajar como repartidor. Han pasado 5 meses. Todavía recibo mensajes, siempre a las 11 de la noche, siempre con un nuevo nombre, siempre con una sola palabra: entrega. Me llamo Federico, pero todos me dicen Fede. Llevo más de 20 años manejando taxi en Apatzingán. No es una ciudad fácil para trabajar, mucho menos de noche, pero uno aprende a leer a la gente, a sentir el ambiente. No siempre se puede evitar el peligro, pero al menos uno se prepara. Esa noche ya pensaba cerrar turno. Eran casi las 10, había dejado a un cliente por la zona del mercado, y ya iba de regreso a mi casa por la calle 5 de Mayo, cuando vi a la pareja. Estaban parados junto a la tienda de celulares que está frente al Oxxo, él abrazándola por los hombros, ella con cara de fastidio. Vestían normal, como cualquiera, él con camisa clara, jeans ajustados, ella con un vestido sencillo de flores y una bolsita colgada al hombro. Me hicieron la parada justo frente a donde está el taquero Don Gelo, que a esa hora ya recogía su puesto. ¿Disponible, jefe?, preguntó el chavo, inclinándose por la ventana del copiloto. Asentí. No vi nada raro en su mirada, ni en la forma en que hablaba. A la colonia Pradera Dorada, dijo, cerca de la cancha de la secundaria. Esa colonia la conocía bien, un poco alejada, medio oscura a esas horas, pero no era la primera vez que iba por allá. Bajaron a la parte trasera, cerraron las puertas, y yo arranqué. ¿Van a una fiesta?, pregunté por romper el silencio. A veces hablar ayuda a calmar los nervios, los míos y los de ellos. No, vamos a ver a mi tía, respondió ella. Está un poco enferma. La calle estaba tranquila. Pasamos por la glorieta del monumento al general Lázaro Cárdenas, luego agarramos rumbo al Libramiento. Él se recargó en el asiento, ella sacó su celular y empezó a textear. Parecían una pareja normal, pero algo en el aire se sentía espeso. Tal vez era el silencio, tal vez la forma en que él la miraba de reojo cuando ella no lo notaba. Pasamos junto al Soriana y tomé la entrada a Pradera Dorada. Ya en esas calles, el alumbrado público es irregular. Una lámpara sí, 2 no. Muchas casas con las cortinas cerradas, perros vagando por las banquetas. Es en la calle Crisantemos, dijo él. Está al fondo. Tomé el camino. Las llantas crujieron sobre la gravilla. Vi un coche sin placas estacionado con las luces apagadas. Nada raro, pero lo noté. Siempre noto esas cosas. De pronto, el chavo dijo, aquí está bien. Me detuve, pero algo no cuadraba. No había casa en esa esquina, solo un terreno baldío y una cerca oxidada. Volteé por el retrovisor. ¿Aquí vive tu tía?, pregunté, intentando sonar casual. Ella no respondió. Él sí. Bájate, compa. Fue en seco, sin rodeos. Giré un poco y vi que tenía una mano dentro de su mochila. No alcancé a ver si era un arma, pero no necesitaba confirmarlo. Su tono lo decía todo. ¿Qué pasa?, alcancé a decir. Bájate. Deja el taxi prendido. No hagas preguntas. Sentí un nudo en el estómago. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Pensé en correr, en acelerar, en algo. Pero una voz me dijo, tranquilo, sal vivo primero, luego piensas. Solté el cinturón y bajé despacio. Las piernas me temblaban. Él también bajó y caminó hacia mí. En ese momento escuché cómo se abría la otra puerta. Ella salió rápido y se dirigió al asiento del conductor. Muévete, me ordenó él, empujándome hacia la acera. No digas nada. La vi a ella sentarse al volante como si ya lo hubiera hecho antes. Él subió con ella, y en cuestión de segundos, el taxi arrancó. Ahí me quedé, de pie en medio de la calle, en un barrio oscuro, sin celular, sin mi unidad, sin nada. Respiraba como si me faltara el aire.
Caminé casi 2 cuadras hasta que encontré una casa con luz. Toqué la puerta, me abrió un señor mayor, le expliqué lo que pasó y me prestó su teléfono. Llamé a la base, les conté lo que me hicieron. La patrulla tardó más de 30 minutos en llegar. Cuando lo hizo, el oficial me preguntó si tenía enemigos, si debía dinero, si estaba metido en algo. Respondí lo mismo de siempre, soy taxista, nada más. El taxi apareció abandonado esa misma noche, en una brecha por la carretera hacia Aguililla. No le habían quitado nada, pero tenía manchas en la cajuela. No de sangre, pero sí de tierra y rastros de cal, como si hubieran llevado algo, o a alguien. Después supe que esa misma noche hubo un levantón en la colonia Aviación, a unas cuadras del centro. Se llevaron a un chavo que salía de su casa. Coincidía la hora, y según testigos, usaron un taxi para llevárselo. El mío. No pude dormir en días. Me citaron en la fiscalía varias veces. Querían saber si los conocía, si recordaba algo más. Les di todo lo que pude, sus caras, su ropa, su forma de hablar. Nunca supe si los agarraron. Volví a manejar, claro, no queda de otra. Pero ahora ya no levanto a nadie que no me inspire confianza. Me he vuelto más desconfiado, más paranoico, dicen. No me importa. Porque esa noche, esa pareja no quería un viaje. Querían un taxi para desaparecer a alguien. Y por poco, también desaparecen conmigo. Soy sepulturero desde hace más de 20 años en el Panteón Municipal de Apatzingán. Nadie quiere este trabajo, no porque sea pesado, que lo es, sino porque se mete en lo más crudo de la vida, la muerte. Y no hablo de fantasmas ni de cosas inventadas, hablo de lo que uno ve cuando los demás ya se fueron. Cuando los llorones dejaron sus flores y el sacerdote se regresó a misa. Yo me quedo con lo que sigue. Yo entierro. Todo empezó hace como 5 o 6 meses. Ya desde antes llegaban de vez en cuando cuerpos sin reclamar, pero últimamente se volvió algo de cada semana. A veces 2, a veces 3. Siempre lo mismo. Un ataúd barato, sin flores, sin nombre en la cruz. Solo un papel en el que decía, entiérrese en silencio, por instrucción oficial. La primera vez que me tocó, no pregunté nada. Aquí en Apatzingán, uno aprende a no hacer preguntas. Me dieron el papel, vi que venía sellado por la Fiscalía Estatal, y obedecí. Era un hombre, joven, sin marcas visibles de violencia, aunque la cara se le notaba golpeada. Lo metí en la fosa que me indicaron y clavé la cruz de madera con solo una palabra. Desconocido. Después vino otro, y otro. En menos de 2 meses ya tenía una fila entera de tumbas anónimas. Todas en la misma zona del panteón, al fondo, donde casi nadie pasa. Empecé a notar cosas raras. A algunos los traían antes del amanecer. Otras veces, llegaban camionetas sin placas, con tipos que no vestían uniforme de ninguna funeraria, pero que parecían saber lo que hacían. Una madrugada, mientras abría la fosa de un nuevo desconocido, vi que uno de esos tipos no quitaba los ojos de mi pala. Tenía una cicatriz que le cruzaba el cuello como si alguien hubiera intentado cortárselo con una botella rota. Le pregunté si necesitaban algo. Me dijo que no con la cabeza, pero antes de irse, me soltó una advertencia que no entendí hasta después. Entiérralos bien, y no digas nada. Esa noche no dormí. Pensaba en los rostros de los muertos, en lo parecidos que eran entre ellos, jóvenes, delgados, con manos ásperas como de jornalero, ninguno mayor de 30 años. Me empecé a preguntar si los mataban a todos igual, si eran parte de algo más grande. Un día, llegó un cuerpo que no estaba en el registro, ningún documento, ningún papel, solo una bolsa negra y una orden verbal de parte de un supervisor municipal. Mételo con los otros. Era una mujer. Su cara estaba desfigurada, no de golpes, sino de miedo. Sus ojos estaban abiertos y aún tenía el rictus de quien muere gritando. Después de eso, comencé a llevar un diario. Lo escondía en una bolsa de cemento vieja, dentro de la bodega de herramientas. Ahí anotaba todo, las fechas, las horas, las características de los cuerpos, quién los traía. Necesitaba dejar constancia, por si algún día me pasaba algo. La tensión fue creciendo. Una noche, escuché pasos entre las tumbas mientras terminaba de cubrir con tierra a un desconocido más. Pensé que era algún borracho o algún familiar rezagado, pero no. Era un hombre de traje, delgado, con una carpeta en la mano. No se presentó, solo me dijo: «Este lugar no debe hablar. Asegúrese de que así siga». Se fue caminando como si nada, como si no estuviera parado sobre tierra recién removida. Pasaron los días y las caras de los muertos comenzaron a aparecerme en sueños. Pero no era el clásico sueño aterrador, era peor.
en los sueños, me pedían cosas. Dile a mi madre que estoy aquí. No me entierres sin nombre. No me dejes olvidar. La gota que derramó el vaso fue un entierro en plena lluvia. Eran las 3 de la madrugada. Me llamaron por teléfono directamente, sin nombres, sin funeral, sin ataúd. El cuerpo venía envuelto en una lona azul, amarrado con cables de luz. Lo dejaron junto a la entrada del panteón, como quien deja un perro muerto. Esa noche decidí hacer algo. Tomé fotos, grabé un video. Envié todo por correo anónimo a un periodista local que alguna vez había cubierto casos de desapariciones en Tierra Caliente. No supe si lo recibió. No hubo respuesta. 2 días después, entraron a mi casa. No se llevaron nada. Solo revisaron mis papeles, mis herramientas, mi celular. Me dejaron una bala sobre la mesa de la cocina y un recado. Ya sabemos lo que hiciste. Deja de cavar donde no debes. Tuve que irme unos días a casa de mi hermana, en Uruapan. Pero algo dentro de mí ya se había roto. No podía seguir enterrando sin saber, sin decir nada. Volví al panteón una semana después. Nadie me dijo nada. Me miraban raro, eso sí, y las órdenes seguían llegando. Pero empecé a hacer algo nuevo. Cada cruz que ponía, cada tumba sin nombre, le colocaba una marca secreta. 3 puntitos en la parte de abajo, hechos con clavos. Es mi manera de decir, yo lo vi, yo no lo olvido. Hoy, mientras escribo esto, me trajeron a otro, un adolescente, no mayor de 15 años, la mitad de la cara quemada. En su mano cerrada traía un pedazo de tela azul. Me temblaron las piernas. Era la lona, la misma de aquella noche. Lo enterré como siempre, en silencio. Pero antes de clavar la cruz, metí en la fosa una copia de mi diario, en una bolsita sellada con cinta gris. Tal vez algún día alguien lo encuentre, tal vez no. Lo único que sé es que yo no soy el único que ha notado esto. Hay más. El panteón guarda secretos. Y si alguien pregunta, yo no sé nada. Yo solo entierro. Mi nombre es Jacinto y nací en una comunidad pequeña al norte de Apatzingán, donde la vida se mide por el crecimiento del maíz y los rezos a la Virgen. Mi familia ha trabajado la tierra desde antes de que yo tuviera memoria, y aunque me fui joven a Morelia para estudiar, nunca dejé de regresar cada temporada de siembra. El año pasado, por motivos que ni yo entiendo bien, decidí quedarme a vivir de nuevo allá. La ciudad me había desgastado. Era mediados de julio y la lluvia por fin había ablandado la tierra dura. Esa mañana salimos temprano mi primo Remigio y yo a revisar la parcela de maíz que habíamos sembrado cerca del rancho viejo de los Cárdenas, una familia que hace años dejó el pueblo sin decir por qué. Remigio olvidó unas herramientas en la milpa y me ofrecía regresar por ellas más tarde. El sol se ocultaba cuando agarré la camioneta y manejé solo por la brecha. La parcela estaba lejos, más allá del arroyo seco y cruzando un potrero sin cercado. Cuando llegué, me pareció extraño que el maíz ya estuviera tan alto. Apenas tenía 2 meses de sembrado. El viento mecía las plantas como si susurraran algo entre ellas. Apagué el motor y bajé, con el machete en la cintura por si me encontraba una víbora. Avancé con cuidado entre las hileras. El lugar estaba en silencio. Apenas el zumbido de los insectos rompía la calma. Cuando encontré la caja de herramientas a medio ocultar bajo una lona, me agaché para recogerla, pero un sonido seco me hizo girar la cabeza. Era un tronido, como si alguien hubiera pisado una rama, pero aquí no había árboles. Me enderecé, escaneando los alrededores. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, más allá del lindero de la milpa, había una camioneta negra estacionada. Al principio pensé que sería algún vecino, pero me detuve a observar. No tenía placas. Luego noté otra más, también sin placas, estacionada junto al canal de riego. Y luego otra. En total, conté al menos 5. Todas de modelos recientes, todas negras o grises, todas sin placas. Me quedé helado. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que tal vez estaban ahí por algún trabajo agrícola. Pero en lo profundo, sabía que no era así. Nadie del pueblo tenía camionetas así, y nadie estaciona vehículos en formación, como si cuidaran un perímetro. Me agaché, escondiéndome entre las plantas de maíz. Algo me decía que no debía moverme. Desde ahí, entre las hojas, vi cómo bajaban 3 hombres de una de las camionetas. No se saludaron ni hablaron. Llevaban radios pegados al pecho, ropa oscura y botas tácticas. Uno de ellos sacó una pala de la caja de la camioneta.
No supe qué pensar. Me temblaban las piernas. Quise retroceder, pero cualquier movimiento me haría crujir las hojas secas bajo los pies. Me quedé quieto, sudando, mientras el cielo comenzaba a oscurecer. Un cuarto hombre apareció, arrastrando algo. Al principio no entendí qué era, hasta que vi el bulto moverse. Era una persona, atada y con una bolsa en la cabeza. Sentí que el estómago se me subía hasta la garganta. No podía hacer nada, no podía moverme, ni rezar. Solo observé. Los hombres cavaron rápido, como si ya hubieran hecho esto antes. En menos de 15 minutos, el hoyo estaba listo. El bulto se agitó más fuerte, desesperado. Uno de los hombres sacó una pistola con silenciador. No escuché el disparo, solo vi cómo el cuerpo dejó de moverse. Lo enterraron como si fuera basura. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la tierra me hubiera absorbido. En algún momento, las camionetas comenzaron a retirarse una por una, sin encender luces, moviéndose por la brecha como sombras. No me atreví a salir hasta que el cielo fue negro por completo. Cuando por fin me puse de pie, no sentía las piernas. Caminé de regreso a la camioneta, evitando mirar hacia donde habían cavado. No encendí las luces. Conduje a oscuras hasta llegar al pueblo. No le conté a nadie, ni a Remigio, ni a mi madre, ni al padrecito. Solo dejé las herramientas sobre la mesa y me encerré. Pasé días sin salir. No comía, no dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía ese cuerpo moverse, luchando. Sentía las hojas del maíz rozándome la cara, como si me susurraran que yo podía ser el siguiente. Una semana después, supe por rumores que el hijo del delegado había desaparecido. Nadie dijo mucho, pero el aire en el pueblo se volvió denso, como si todos supieran pero nadie se atreviera a hablar. Una noche, al regresar de la tienda, encontré un sobre debajo de la puerta de mi casa. No tenía remitente, solo una foto. En ella, yo salía agachado entre el maíz, observando. La dejé caer. Al día siguiente me fui. Dejé todo, la casa, la tierra, a Remigio. Ni siquiera recogí mi ropa. Tomé el primer autobús a Morelia y no he vuelto desde entonces. No le conté esto a nadie, hasta ahora, porque quiero que quede escrito, que alguien sepa. Si algo me pasa, si alguien me encuentra con una desaparición sospechosa, ya saben por qué fue. Porque yo vi, y hay cosas que uno no debería ver en esta tierra. Soy Javier, tengo 37 años, y si algo he aprendido en la vida es que en México el miedo no siempre viene vestido de blanco con cadenas o se aparece en las madrugadas. A veces llega caminando en sandalias, con camisa de botones, y te pide una cuota por vender tamales. Así empezó todo. Mi familia tiene un puesto de tamales en una esquina de la Avenida Constitución, justo frente al parque infantil, ahí por donde pasa el periférico. Llevamos más de 15 años vendiendo ahí, desde que mi mamá, doña Lupita, decidió que la vida en Apatzingán no era para andar esperando milagros. Nos levantamos todos los días desde las 3 de la madrugada. Mi esposa, mis 2 hijos mayores y yo ayudamos a preparar el nixtamal, las hojas, el guiso, todo. No éramos ricos, pero los tamales de mi mamá ya eran famosos en toda la colonia. Había fila antes de que amaneciera. Gente en bicicleta, en moto, en camionetas. Hasta los soldados de la base militar venían por sus derrajas con queso o de puerco en chile rojo. Nunca nos habíamos metido con nadie, solo trabajábamos. Una mañana llegó un joven como de 20 y tantos, delgado, con mirada oscura y una sonrisa que no me gustó. Se paró frente al puesto sin pedir nada, solo miró. «Buen día, ¿le ofrecemos uno de dulce, joven?», le dijo mi mamá con esa voz amable que no pierde ni con el cansancio. Él no contestó, solo se rascó la barbilla, sacó un cigarro, lo encendió y nos lo dejó sobre la mesa de plástico azul que usamos para despachar. No lo fumó, lo dejó encendido ahí, humeando, y se fue caminando sin voltear. Yo lo tiré. No me pareció raro, pensé que era algún loquito o alguien drogado, pero al día siguiente volvió. Esta vez acompañado por 2 más, igual de jóvenes, igual de silenciosos. Se acercaron, miraron los tamales, y uno dijo en voz baja: «Ya les toca pagar la cuota del humo». «¿Mande?», le dije yo. Así como lo oyó don, este puesto ya es visible, venden bien, es tiempo de cooperar, si no quieren que se les apague el fuego, ya saben. No respondí. Mi mamá se quedó helada, los muchachos se fueron igual que llegaron, pero ese día no vendimos más. Cerramos antes de tiempo.
El comentario nos dejó con un sabor amargo que ni los tamales dulces pudieron quitar. Esa noche hablamos en casa. Mi esposa estaba furiosa. Mis hijos no entendían. Mamá solo lloró. Nadie sabía qué hacer. ¿Denunciar? ¿A quién? En Apatzingán no se denuncia. Aquí todo mundo conoce a alguien que está en el negocio. Y si no los conoces, mejor no preguntas. Los ignoramos. Seguimos vendiendo. Pero al tercer día, en la madrugada, cuando llegamos al puesto, alguien había volcado las mesas. Los frascos de salsa estaban rotos, los tamales tirados por todo el suelo, y había colillas de cigarros sobre la mesa. Se habían burlado de nosotros. Nos estaban diciendo que no era juego. Aún así, mi mamá insistió. No nos vamos a dejar, decía, y yo la apoyé. Al día siguiente regresamos. La gente, solidaria, nos compraba más. Algunos vecinos decían que habían visto a los tipos en moto rondando la zona. Empezamos a sentirnos observados. Una semana después, mientras atendía a una señora con 2 niños, un casco voló desde una moto y se estrelló contra la vaporera. El tipo gritó: «Última advertencia, tamaleros. La cuota del humo se paga o se extingue». Mi hijo menor lloró. El susto fue real. Llamamos a la policía, pero llegaron casi 3 horas después, solo para decirnos que no podían hacer nada si no los identificábamos. Decidí cambiar de esquina. Nos fuimos 2 cuadras más al sur, cerca del mercado. Por unos días, parecía que todo estaba tranquilo, pero luego comenzaron las llamadas al celular de mi esposa. Eran grabaciones, voces distorsionadas, risas, amenazas. Siempre terminaban igual. ¿Qué prefieres, pagar el humo o respirar humo? Esa noche, dormimos en el suelo, pensando que en cualquier momento iban a incendiar la casa. Le puse rejas a las ventanas, apagué las luces temprano. Cada ruido en la calle me hacía saltar. No sé cómo supe que venían, solo lo sentí. Era viernes, 3:30 de la madrugada. Aún no salía el sol. Estábamos preparando la masa cuando escuché una moto encenderse. Luego otra más. Me asomé por la rendija de la cortina y los vi. Eran 5. Se detuvieron frente a la casa. Uno bajó, sacó algo del morral. Pensé que era un arma, pero era un bote, gasolina. Corrí hacia la entrada con un garrote. Mi esposa gritó. Los niños se metieron al baño. Alcancé a abrir justo cuando el tipo estaba a punto de vaciar el bote contra la puerta. No pensé. Lo golpeé. Fuerte. Cayó. Los otros arrancaron. Uno me lanzó una piedra que me dio en la frente. Sangré. Pero no me importó. La policía llegó más tarde que nunca. Se llevaron al joven. Ni siquiera era mayor de edad. Dijo que lo obligaban, que si no iba, mataban a su hermano. Le encontraron un encendedor con una calcomanía pegada. Decía: «Zona controlada, cuota del humo activa». Esa frase me quedó grabada. Nos mudamos. Vendimos el puesto. Nos fuimos a vivir con una tía, en otro municipio. No he vuelto a vender tamales. Mamá tampoco. Vive con miedo. Ya no duerme bien. Yo manejo un taxi colectivo. Mi esposa vende en línea. A veces paso por la antigua esquina y veo a otros vendiendo. Gente nueva, jóvenes. Tal vez aún no los han visitado. Tal vez ya pagan. No lo sé. Pero cada vez que huelo humo, de cigarro o de leña, mi cuerpo se tensa. Porque aprendí que en Apatzingán el miedo no se disfraza de fantasma. Viste de civil, anda en moto y cobra por no matarte. Ese es el verdadero terror. Mi nombre es Julián y llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras de México. He transportado de todo: abarrotes, cemento, autos, cerveza, hasta ataúdes una vez. Pero nunca me había metido en un lío tan cabrón como aquel que empezó una mañana calurosa en Apatzingán. Me llamaron de una pequeña empacadora agrícola en la salida rumbo a Tepalcatepec. El encargo parecía sencillo: llevar un cargamento de jitomates, chiles y pepinos hasta una central de abastos en la Ciudad de México. Pago en efectivo, buen trato y todo legal. O eso parecía. Llegué con el tráiler vacío a eso de las 8. El encargado, un tipo delgado con acento costeño, me recibió con sonrisa falsa y me dijo que me esperaban desde temprano. Me extrañó que no hubiera más camiones cargando, pero no hice preguntas. En este trabajo, uno aprende a no preguntar. La caja del tráiler fue cerrada con sello, como debe ser, y me dieron un sobre con dinero por adelantado. Nada fuera de lo normal. Tomé la carretera rumbo a Uruapan, luego me desvié por Pátzcuaro y tomé la autopista a Morelia.
Ya llevaba varias horas cuando me llamaron del mismo número del despacho, que evitara pasar por la caseta de Sinapecuaro, que había mucha revisión, que mejor me fuera por Mil Cumbres. No era raro que pidieran eso, los clientes a veces se asustan con los retenes, pero algo en la forma en que lo dijeron me hizo sentir incómodo. De todos modos, obedecí. Manejé todo el día, parando solo en una gasolinera cerca de Marabatío para estirar las piernas y comprar un Gatorade. Revisé los sellos, seguían intactos. Nada me hacía sospechar que algo estuviera mal. Ya eran las 2 de la madrugada cuando llegué a la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México. Me habían dicho que ahí debía pasar por un retén para que me revisaran una verificación fitosanitaria. Sonaba técnico, burocrático, y no me preocupé. Bajé del tráiler, presenté mis papeles y los de la carga. Los soldados que vigilaban el retén me trataron normal, pero de pronto uno de ellos se quedó mirando la caja del tráiler como si algo no le cuadrara. Le pidió a otro que llamara al comandante. Me pidieron que abriera la caja. Les dije que estaba sellada y que no podía romper el sello sin autorización del cliente. El comandante llegó. Un tipo serio, alto, con cara de fastidio. Me miró sin hablar por unos segundos y luego dijo: «Rompan el sello». Me quejé, dije que no tenían por qué hacer eso, pero uno de ellos ya tenía un cúter y lo cortó en 2 movimientos. Abrieron la puerta, las cajas de verduras estaban en su lugar, pero entonces uno de los soldados metió la mano entre las paredes de la caja, golpeó una sección y sonó hueca. Me temblaron las piernas. «Tiene doble fondo», dijo el comandante. No supe qué decir. Otro soldado trajo una lámpara, metió la mano con cuidado y tras unos segundos sacó algo envuelto en hule negro. Lo desarrollaron ahí mismo. Era un rifle, de esos largos, con mirilla. Luego sacaron otro y otro. Me esposaron en el acto. Intenté explicar, juré que no sabía nada, que solo era un camionero contratado por un despacho. Les mostré el número del cliente, los mensajes, todo, pero nada importó. Para ellos era yo quien llevaba el tráiler, y eso bastaba. Estuve detenido 72 horas en una base militar. Me interrogaron sin descanso. Uno de ellos me preguntó una y otra vez lo mismo, con voz pausada pero firme. ¿Para quién trabajas? ¿A quién le ibas a entregar las armas? Les dije la verdad, nadie me habló de armas. Me dieron un contrato de transporte agrícola. El comandante no me creyó. Esas armas no llegan solas ahí, compa. Alguien las metió y tú ibas manejando. No sabía qué decir. Me sentía atrapado en una pesadilla. Pedí que revisaran las cámaras de la empacadora, los registros, pero no parecía que quisieran investigar más allá. La pesadilla terminó cuando, gracias a un abogado que me mandó un viejo conocido del gremio, lograron revisar el GPS del tráiler. Demostraron que nunca me había detenido desde Apatzingán, que no había hecho paradas largas ni desvíos sospechosos. También ayudó que uno de los militares vio que el sello tenía una marca sutil de reaplicación. Era un sello clonado. Me soltaron sin disculpas. Solo me dijeron que me podía ir. Ni siquiera recuperé el dinero del anticipo. El tráiler fue decomisado. Nunca supe si encontraron a los verdaderos responsables. Cuando llamé al número del despacho, ya estaba fuera de servicio. Hoy sigo manejando, pero nunca vuelvo a aceptar carga que no sea de cliente fijo. Duermo poco y aún me despierto con el sonido de esas puertas abriéndose, con el rostro del comandante mirándome fijo. A veces, cuando paso por Apatzingán, volteo hacia los caminos de terracería que llevan a esas empacadoras fantasmas, y me pregunto cuántos como yo han llevado armas sin saberlo. ¿Cuántos no salieron vivos para contarlo? Yo sí, pero eso no significa que no me hayan destrozado la vida. Yo nunca fui de vestir ropa de marca, y no porque no me gustara, sino porque el dinero nunca alcanzaba para eso. Soy de Apatzingán, Michoacán, y como muchos aquí, trabajo en lo que se puede. Desde hace poco más de un año empecé a chambear en una bodega de plásticos, en la salida a Tepalcatepec. Carga y descarga de rollos, manejo de montacargas y de vez en cuando, un poco de inventario. Nada del otro mundo, pero era chamba estable.
Una mañana de domingo, que aquí se siente como cualquier otro día, fui al tianguis del mercado de los Olivos. Mi jefa me había dado 500 pesos extras por quedarme el sábado hasta tarde descargando unos bultos. Pensé que ya era hora de cambiar el pantalón, que ya tenía un agujero en la entrepierna. Me metí entre los puestos y fui directo a la parte donde venden ropa usada, cerca de la glorieta donde se pone el de las películas piratas. Ahí lo vi. Un pantalón táctico color verde olivo, de esos que parecen del ejército, con un montón de bolsas y cierres. También había una camiseta negra con el logo de una calavera blanca, que después supe que era de un grupo, pero en ese momento no lo pensé. Solo me gustó el diseño. El don del puesto, un señor flaco con dientes chuecos, me dijo que todo era ropa chida decomisada, original de allá arriba, refiriéndose a Estados Unidos. Me vendió el conjunto por 300 pesos. Todavía me alcanzó para una torta de carnitas y un agua fresca. El lunes me lo puse para ir al trabajo. Caminé unas cuadras hasta tomar la combi, como siempre. La neta, me sentía bien con la ropa nueva. Cómoda, resistente, con hartos compartimentos. Me sentía un poco más seguro, más firme. Hasta un camarada en la bodega me dijo: "Te ves bien loco, compa, como los de la Marina". A la salida, como a eso de las 5 de la tarde, decidí caminar hacia el centro para tomar otra combi de regreso. La idea era pasar por una tiendita cerca de la Plaza Constitución a comprar una coca y unos cigarros. En eso estaba cuando, justo en la esquina de Melchor Ocampo y Reforma, un tsuru blanco se me cerró de golpe. 3 hombres armados se bajaron en chinga, y antes de que pudiera decir algo, ya tenía el cañón de un cuerno de chivo a menos de 10 centímetros de la cara. ¿De qué cártel eres, puto?, gritó uno, con ojos desorbitados y voz quebrada. Yo no podía hablar, me temblaban las piernas. Me alzaron la camiseta y el pantalón, revisaron todo como buscando algo. ¿Dónde te dieron esta ropa?, preguntó otro, más calmado pero con la misma intensidad en la mirada. La compré en el tianguis, alcancé a decir, con la voz apenas saliendo de mi garganta. Lo juro, solo la compré. Me subieron al carro de un jalón. Todo pasó tan rápido que ni supe cuándo dejé de estar en la calle. Uno me puso una capucha negra, apestosa, que olía a sudor viejo. Me esposaron las manos con unas bridas de plástico. Escuchaba el ruido del motor y las llantas rebotando por lo que supuse eran las calles sin pavimentar de las colonias más alejadas. El auto se detuvo, me bajaron a empujones y me metieron a lo que parecía una casa. Pude sentir el olor a humedad, a orines y a cigarro rancio. Me sentaron en una silla de plástico. «Vas a hablar, compa, no te hagas pendejo. ¿A qué grupo perteneces? ¿Quién te mandó?». Yo repetía lo mismo una y otra vez, que era un trabajador, que solo compré la ropa, que no sabía ni qué significaban las calaveras del estampado, pero para ellos yo ya estaba sentenciado. Uno me dio un puñetazo seco en el estómago, otro pateó la silla haciéndome caer al suelo. Me golpearon sin romperme los huesos, pero con la clara intención de quebrarme el alma, y lo lograron. Lloré como no lo hacía desde que era niño. Estuve ahí quién sabe cuánto tiempo. Me desmayé al menos una vez, porque cuando desperté ya tenía otra camiseta encima y el pantalón viejo que había tirado en mi cuarto. Me habían cambiado la ropa. Me soltaron, pero no sin antes darme una última advertencia. La próxima vez que te veamos con algo así, no sales. Aquí no se juega a los soldaditos. Esto no es la tele. Me dejaron en un lote baldío en la salida a Aguililla, lleno de basura y costales. Caminé descalzo varios kilómetros hasta llegar a una tienda donde me prestaron el teléfono. Llamé a mi jefe. Le inventé que me habían asaltado. No podía contarle la verdad. En Apatzingán, decir lo que no debes puede costarte la vida. Desde entonces, ya no compro nada en ese tianguis, ni me acerco. No quiero recordar. Me cuesta dormir, y cuando lo hago, sueño con ese tsuru blanco. Me despierto con el corazón golpeando mi pecho, sudando. En mi cuarto no hay más ropa táctica, solo camisas lisas, jeans baratos. No quiero destacar, no quiero que me noten, porque en esta ciudad, vestir la ropa equivocada puede ser una sentencia, y yo, por poco, no vivo para contarlo. Nunca pensé que una decisión profesional me iba a costar tanto. En Apatzingán, uno aprende a caminar con cautela, pero yo no entendí la profundidad de esa advertencia hasta que liberé a El Chaparro. Era mi primer año como defensor de oficio, joven, terco y, según algunos, ingenuo.
Me asignaron el caso de Armando El Chaparro López, detenido por supuesta participación en una ejecución en las colonias. Pero no había evidencia, ni arma, ni testigos, solo un rumor inflado por un anónimo. La carpeta de investigación era una broma. Lo defendí como dicta la ley. Mi informe fue limpio, técnico, implacable. El juez lo liberó. Yo creía que había hecho lo correcto. 2 noches después, mi celular sonó mientras cenaba con mis padres en su casa, cerca del mercado municipal. Número desconocido. Contesté con la boca aún llena de tortillas con frijoles. No debiste hacerlo, abogado. La voz era seca, cortante, y colgaron. Pensé que era una broma de mal gusto. Mi papá me miró con la ceja arqueada. No dije nada. El lunes siguiente, encontré una nota en el parabrisas de Mitsuru blanco, estacionado frente a la agencia del Ministerio Público. Papel arrugado, tinta negra, solo decía, no debiste hacerlo. Empezó a nacer en mí algo que no conocía, miedo verdadero. Cerraba la puerta de mi casa 2 veces, dejaba una silla atorada bajo la manija. Cada vez que llegaba del trabajo, revisaba detrás del asiento. Empecé a tomar rutas diferentes para ir a tribunales. A las 3 semanas me seguían. Primero lo noté en la calle Emiliano Zapata, justo antes de cruzar hacia la unidad deportiva. Una moto negra, con 2 tipos, el de atrás con chamarra gruesa, pese al calorón. No aceleraban, no me rebasaban, solo seguían mi ritmo. Me metí en una tienda de abarrotes, salí a los 20 minutos, ya no estaban. Luego me pasó en la noche, al salir del Oxxo de la avenida Constitución. Los mismos cascos, el mismo silencio. Una noche, cuando regresaba a casa, vi una sombra cruzar frente a mi portón. No había nadie cuando bajé del coche. Revisé las cámaras que yo mismo instalé con mis ahorros. Fallaron justo esa hora. Empecé a dormir poco. Mi perro ladraba cada madrugada, mirando hacia la barda trasera. Una vez, lo encontré rascando desesperado junto a la cisterna, como si quisiera esconderse ahí. Mis amigos del juzgado empezaron a notarlo. Mariana, la secretaria del juzgado segundo, me llevó café una tarde. Se te ve en la cara, Iván. ¿Qué traes encima? No le dije nada. ¿Cómo explicar el terror que no se puede probar? El punto de quiebre llegó una noche calurosa de viernes. Volvía del bar El Farolito con un cliente, un tipo acusado de lesiones en una riña. De pronto, noté que el retrovisor temblaba, no por el pavimento, sino por velocidad. 2 motos, una frente a mí, otra atrás. No lo pensé. Aceleré, bajé por la calle Corregidora, me metí al callejón de la Sandía. Oscuro, mal iluminado. Quise confiar en la velocidad del Tsuru, pero el motor temblaba más que yo. Me detuve frente a una casa abandonada. Apagué las luces, respiraba con dificultad, con el corazón clavado en los oídos. Los vi pasar, 1, 2 veces. Luego, silencio. No fui a casa esa noche. Dormí en el coche, frente a la estación de bomberos. El lunes, tomé una decisión. Solicité mi traslado a Morelia. Me lo negaron. No hay plazas, dijeron. Empecé a recibir expedientes con menos peso legal, como si quisieran mantenerme en el margen. Pero el miedo no se iba. Una noche, recibí una llamada. No contesté. A los 5 minutos, llegó un mensaje. Nos vemos pronto. Salí al patio, en la barda, pintada en aerosol, una palabra: culpable. Desperté a mi madre, llorando como niño. Le pedí que se fuera con mi tía a Uruapan. No quería que le pasara nada. Me quedé solo, con una pistola sin registro debajo de la almohada. Pasaron los días, sin incidentes. Creí que tal vez se habían ido, que el susto era suficiente. Hasta que una madrugada, mientras revisaba expedientes, el timbre sonó. Vi por la mirilla. Nadie. Abrí despacio. En el suelo, un sobre. Dentro, una foto mía, entrando a la casa. Abajo, escrito con tinta roja: tienes hasta el viernes. El viernes, desaparecí. No presenté renuncia, simplemente no volví. Cambié de número, de ciudad, de rostro. Me dejé barba, engordé, hablé menos. Me convertí en un eco de quien era. A veces, me encuentro en el reflejo de los vidrios de autobuses y no me reconozco. Pero estoy vivo, y no volví a defender a nadie. No me gusta contar esta historia. Todavía tiemblo cada vez que paso por esa colonia, incluso de día. A veces me pregunto si de verdad pasó todo como lo recuerdo, pero luego veo las marcas en la pared de mi cuarto y no me queda duda.
yo lo viví. Me llamo Lucía, vivo en Apatzingán, Michoacán, y tengo 16 años recién cumplidos. Mi quinceañera debía ser algo inolvidable. Música en vivo, luces, un vestido rosa pálido que me mandaron a hacer a Morelia, banquete con carnitas, birria, arroz rojo y gelatinas de colores. Mis papás habían ahorrado durante más de 2 años para ese día. El salón estaba listo, las mesas forradas con manteles blancos y moños dorados, los centros de mesa con flores artificiales que encargamos en Tepalcatepec. El DJ venía desde Uruapan. Todo estaba planeado al milímetro. La fiesta sería en la colonia Valle de Acatlán, donde vive mi abuela. Es una zona de casas modestas, con calles de tierra, pero con vecinos cálidos y conocidos. Esa noche, sábado, el cielo estaba despejado. Hacía calor como siempre en Apatzingán, pero se sentía esa electricidad extraña que antecede a los grandes momentos. Yo estaba en casa de mi abuela, vistiéndome y alistándome cuando mi papá subió las escaleras con la cara más pálida que le he visto jamás. «Se cancela todo, hija», dijo, sin siquiera entrar al cuarto. Pensé que era una broma. Me reí, pero él no. ¿Qué? ¿Cómo que se cancela? Entró y cerró la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. Nos dejaron esto, y sacó un sobre amarillo, doblado a la mitad, sin remitente. Yo lo abrí. Dentro había una hoja escrita a mano, con tinta negra y una caligrafía extrañamente pulida para lo que decía: «No queremos música, ni luces, ni gente. Esta noche no debe haber ruido. Hagan caso, por su bien». No había firma, solo esa advertencia. Me quedé helada. Mi papá me explicó que al llegar al salón encontró el sobre pegado con cinta en la reja. Pensó que era una broma hasta que los dueños del lugar le dijeron que no eran los primeros, que ya habían suspendido 2 fiestas semanas antes por razones parecidas, que nadie decía nada, pero la advertencia siempre era la misma. Y los que no hicieron caso, bueno, uno de ellos terminó con el salón baleado y el otro con una camioneta quemada. Lloré, me quité el vestido con rabia, lo lancé contra la cama y me encerré en el cuarto de mi abuela. Mi mamá, desde el otro lado de la puerta, intentó consolarme. Me decía que otro día, que ya veríamos, que no era mi culpa. Pero yo no quería escuchar nada. Toda la vida había esperado ese día. Esa noche nadie durmió bien. El salón quedó vacío, las mesas sin usar. Mis tíos devolvieron la comida como pudieron. Y yo me acosté en el catre, con la ventana abierta y el ventilador apagado, sin ganas de nada. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer ruido. Pensé que eran los perros, pero no. Era un zumbido bajo, como el de una camioneta lenta recorriendo las calles. Me asomé con cuidado. Lo que vi me dejó sin aire. Una caravana de 3 camionetas negras, sin placas, avanzaba despacio por la calle principal. Llevaban los vidrios polarizados, pero las puertas traseras estaban abiertas. Desde ellas colgaban hombres armados con fusiles largos. Nadie hablaba, solo se oía el motor. Nadie en la calle, ni un perro ladrando. La colonia entera parecía haber sido sumergida en un silencio absoluto. Los vehículos se detuvieron frente al salón. Uno de los hombres bajó, entró, y luego salió con una bolsa de basura negra. La echó en la caja de la camioneta. Nadie hizo preguntas, no dispararon, no gritaron. Solo estuvieron ahí unos minutos más, como si revisaran algo, y luego se fueron, igual de silenciosos. Me metí bajo las cobijas, temblando. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Por la mañana, todo fue como si nada. Nadie comentaba. Mis tías preparaban tamales, los vecinos saludaban con sonrisas tensas, y el sobre amarillo estaba guardado en la bolsa de mi vestido. Mi papá me dijo que no hablara con nadie de eso, que así era mejor. Una semana después, me enteré de que la hija del carnicero, que también quería celebrar su fiesta en esa colonia, recibió el mismo aviso. Ellos sí hicieron la fiesta. Y esa noche, a las 3 de la madrugada, alguien quemó el auto del padrino de la quinceañera justo frente al salón. Nadie resultó herido, pero fue suficiente. Apatzingán es así. A veces no se necesita decir mucho. Basta con un sobre anónimo para que todo cambie. Yo todavía tengo mi vestido. Lo guardo en una bolsa de plástico al fondo del ropero. Nunca se volvió a planear otra fiesta. Y cada vez que escucho una camioneta pasar por la calle de noche, dejo de respirar. Porque en esta ciudad, el miedo no se grita, se susurra.